la historia y su música. ¡Buenas! Mañana es el aniversario de la partida de una de las personas más importantes de toda nuestra historia. Así que llegó la hora de hacer un repaso por su vida y sus hitos. Estamos hablando del único, del inigualable, Manuel Belgrano. Nació en Buenos Aires en 1770, sí, el mismo año que nació Beethoven. Y estudió en lo que hoy sería el Colegio Nacional Buenos Aires, que en esa época, en el periodo colonial, se llamaba San Carlos. Luego se fue a Europa, en donde coincidió con la Revolución Francesa, y en medio de ese clima efervescente estudió en universidades españolas. Ahí se interesó por las nuevas corrientes económicas que lo convirtieron en un protoperoncho trosco progre industrialista, ideas que empezó a plasmar en su vuelta a Buenos Aires. Ya por 1795, todavía en época colonial, era puesto al frente de un flamante consulado de Buenos Aires, cuya misión era fomentar el comercio, la agricultura y la industria. La cosa productivista. Pero bueno, Manuel, siendo la máquina de la virtud que era, quiso promover un desarrollo que tuviera en cuenta el medio ambiente. Entre otras cosas, quería llenar todo de cáñamo. Cáñamo, 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 llenemos el país con cáñamo, cáñamo, cáñamo. No para consumo recreativo, sino para uno de los múltiples usos de la planta, como materia prima para la industria textil. Y también porque es vegetación y es buena, nos da cosas que nos sirven, como aire puro, pero como es verde y gratis, muchas veces parece que no tuviera ningún valor. También desde el consulado propuso proteger a los pequeños productores locales con subvenciones para que puedan competir contra las manufacturas importadas. La importación de mercancías que impide el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. Los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular, o nada les importa el que la gente viva en la miseria y desnudez, que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y las leyes detestan. Teléfono, Mr. President. Se sabe que Belgrano tenía una voz aflautada, por eso lo imité así, no para burlarme de él. Te quiero mucho, Manuel. En los años previos a la Revolución de Mayo, algunos de los padres de la patria, como por ejemplo Belgrano, Castelli y Rodríguez Peña, habían formado el Partido Carlotista. Los carlotistas cuestionaban la autoridad de la Junta Suprema Central y querían declarar nuestra independencia para armar un régimen de monarquía constitucional como el que ya existía en Europa. Para eso necesitaban una monarca, y la elegida para el puesto fue Carlota Joaquina de Borbón, la hermana de Fernando VII. Ah, por eso el partido de ellos se llamaba el Partido Carlotista. Exacto. Carlota se encontraba en Río de Janeiro porque estaba casada con el futuro rey de Portugal y de Brasil, Juan VI. En ese momento todos los nobles portugueses ficaban en Río de Janeiro. Se habían escapado cuando Napoleón invadió Portugal. Nuestros carlotistas le expusieron su idea a doña Carlota, pero tuvieron una negativa rotunda por parte de esta, ¡Ay, no! que no tenía ningún interés en alentar un régimen constitucional. Ya para 1809, los patriotas se reunían en la famosa jabonería de Vieites y Nicolás Rodríguez Peña. No quedaban esas calles, primero porque no se cruzan, salvo en Curuzú-Cuatiá, y segundo porque nos referimos a ellos en persona, que estaban vivos y tenían una jabonería. Allí se reunían con muchos otros como Belgrano, Moreno, Castelli, Saavedra, Asso, Beruti, French, Larrea, Alberti, Viamonte, Rodríguez, Ravena. Este último es mentira, pero no me rimaban los que quedan, ¿no? Yeah. 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 Bueno, me emocioné. Mientras estos patriotas se juntaban a conspirar contra el régimen virreinal, inspirados por la ya realizada independencia de Estados Unidos, la de Haití, también por el intento frustrado de revolución de Tupac Amaru, por la Revolución Francesa, por las revoluciones de La Paz y Chuquisaca ocurridas en 1809, influidos por los libros prohibidos, por la Inquisición a los cuales nuestros patriotas por distintas razones tuvieron acceso, y hartos, pero muy hartos, del monopolio español en el comercio de la zona.
En este clima de ebullición, Belgrano fue fundamental para que el bando patriota triunfe y se consume la revolución. El 24 de mayo, cuando el virrey Cisneros quiso ponerse de presidente de la junta, que había sido una idea justamente para removerlo a él del poder, fue uno de los pocos días en que se lo vio a Belgrano salirse de sus casillas cuando dijo: Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas. ¡Ay, ya qué hombre, por favor! Así llegamos al glorioso 25 de mayo, un día lluvioso y frío en el que se terminó con el orden virreinal y se formó la primera junta con Moreno y Paso como secretarios. Y Saavedra era el presidente y Belgrano era vocal, también vocales eran Alberti, Castelli, Larrea y Azcuenaga. Mateu también era vocal, esta fue la primera junta. Belgrano pasó a ocupar grandes cargos, pero siempre continuó proponiendo legislación acorde a sus principios, como el reglamento para el régimen político y administrativo de los pueblos de las Misiones de 1810, en el que se establece la prohibición de talar el árbol de la yerba mate, una medida proteccionista de nuestros recursos naturales que se complementa con una pena por incumplimiento de 10 pesos por cada árbol talado. Esta suma se dividía la mitad para el denunciante y la otra mitad para el fiado de las escuelas. Belgrano entonces crea algo así como el primer fondo de compensación, similar a lo que hoy se prevé en el artículo 28 de la Ley General de Ambiente. Así escribía Manuel en el periódico Correo de Comercio por 1810. Nuestro suelo, nuestro clima nos está convidando para aumentar el número de seres vegetales y así repondríamos lo que nosotros arruinamos sin consideración alguna a la posteridad. Manuel sabía que en el universo madera no había, y si no sabía, seguro que lo intuía. Era tan capo que fluía con el universo. Fue un precursor total de la igualdad entre el hombre y la mujer, tanto en la educación como en los roles que pudieran ocupar en la vida pública, incluso haciéndolas parte del ejército, por ejemplo cuando le regaló su espada a Juana Zurduy y la nombró teniente coronela del ejército argentino. Y así, Juana se convirtió en la primera mujer en ostentar un cargo oficial en nuestro ejército. A Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Lo pusieron a cargo de un ejército que tenía por objetivo controlar la situación en Paraguay, donde había un foco antirrevolucionario que quería mantenerse fiel a Fernando VII, reconociendo el Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia era una institución que gobernaba en el nombre de Fernando VII. Castelli junto a Balcarce ganaron en Suipacha y esto generó algarabía en los patriotas. El día de los festejos por la victoria se estrenó esta marcha patriótica que funcionó como una especie de himno hasta que llegó el de 1813, del que hablaremos en otro capítulo. Pese a esta resonante victoria, Castelli perdería posteriormente en la batalla de Huaqui y Belgrano tampoco tuvo suerte en Paraguay. Perdió la batalla de Paraguay, también perdió la de Tacuarí. Estas derrotas en Paraguay, sumadas a la amenaza del ejército portugués que estaba acechando en la zona, llevaron a que se firme un tratado entre las Provincias Unidas y Paraguay, en el que, a cambio de mutua colaboración en la defensa, se le reconocía la independencia al gobierno paraguayo. Poco antes de la llegada de San Martín, Belgrano era enviado por el primer triunvirato a instalar unas baterías en Rosario, para defenderse de una invasión realista que se sospechaba llegaría desde Montevideo. ¡Probable invasión! Es aquí donde Belgrano entrega escarapelas a las tropas y pocos días más tarde encarga a Doña María Catalina Echeverría la confección de la primera bandera de nuestra patria. Rivadavia se entera y ordena a Belgrano destruir nuestra bandera y enarbolar nuevamente la de España, para no levantar la perdiz y terminar de quitarse la máscara de Fernando VII. Ah, buen pibe Rivadavia, Pocos meses después, Belgrano ganaba probablemente la batalla más importante de nuestra historia, la de Tucumán. Manuel Belgrano desobedeciendo las cobardes órdenes que le había dado Bernardino Rivadavia. Bernardino le dijo que retire las tropas hacia Córdoba para cuidarle las espaldas al gobierno de Buenos Aires.
a la mezquina provincia portuaria. Sin embargo, Belgrano desobedeció, se plantó en Tucumán y la gloria alcanzó. Manuel Belgrano libró una mítica batalla en donde una plaga de langostas que parecía haber sido enviada por gracia divina empezó a impactar en los cuerpos de los realistas, que no entendían qué era lo que pasaba. Parecía una granizada de disparos en medio de una polvoreda enceguecedora. Por esta época, de batalla en batalla, se dio tiempo para concebir un hijo con su enamorada María Josefa Escurra, la hermana de María Encarnación, la esposa de Rosas. Estos dos últimos se encargarían de criar al niño, que cuando se enteró de su origen cambió su nombre de Pedro Rosas a Pedro Rosas y Belgrano. Ahora volvamos a las consecuencias que tuvo la gran victoria patriota en la batalla de Tucumán. El gobierno, que ya venía muy cuestionado, quedó sumamente desacreditado. La opinión pública se enteró de las indicaciones que el primer triunvirato le había enviado a Manuel para que no pelee contra los realistas y en cambio retroceda hacia Córdoba. Esto y tantas otras barbaridades que había cometido el triunvirato significaron el comienzo del fin de su mandato. Acá es cuando San Martín dijo: no siempre están las tropas como regularmente se piensa para sostener los gobiernos y autorizar la tiranía. Como premio por su victoria de Salta y Tucumán, obtuvo un gran premio económico que él donó para la construcción de escuelas que jamás se hicieron. Más adelante, el Manu no la estaba pasando nada bien. Luego de sus victorias de Tucumán y Salta, los realistas habían recibido refuerzos y lograban derrotar al ejército del norte en Vilcapugio y Ayohuma. Tras la victoria de San Martín en San Lorenzo, Alvear lo envía a reemplazar a Belgrano, que le traspasa el mando en el famoso encuentro de la posta de Yatasto en 1814. Siempre estaré, contigo estaré. El 24 de marzo de 1816 se inaugura el Congreso y comienzan las discusiones respecto de qué forma de gobierno tomaría el proyecto nacional. Belgrano propuso una monarquía inca constitucional, crear un parlamento que sea elegido con el voto popular y que haya un rey que según Manuel debía ser un inca. Un inca. Si bien algunos diputados lo apoyaron, como era de esperar, también hubo comentarios racistas por parte de otros, como por ejemplo Tomás de Anchorena. En 1819 tuvo a su hija Manuela Mónica Belgrano, con quien fue el gran amor de su vida, Dolores Helguero. Luego Belgrano tendría un final realmente muy triste, ya que padecía numerosas enfermedades y una ingratitud para con él realmente penosa. Murió pobre, pagándole con un reloj a su médico y totalmente olvidado. La noticia de su muerte no salió en ningún lado, se fue con una notoria indiferencia popular y el total silencio oficial. Increíblemente se hizo una exhumación de su tumba a principios del siglo XX y dos ministros de Roca se chorearon sus dientes para llevárselos a Bartolomé Mitre. Esta noticia se convirtió en un escándalo en la época y Joaquín B. González y Pablo Ricchieri tuvieron que devolverle los dientes a nuestro queridísimo Manuel, al que esperamos haberle hecho al menos un poquito de justicia con este homenaje. Pará, no te vayas porque tengo algo muy importante que contarte. La historia y su música va a ser por primera vez un show en vivo, así que tenés que venir sí o sí al Centro Cultural Morán el 25 de julio. Hay entradas en passline.com, así que vengan, va a estar realmente buenísimo. Por otra parte, les recuerdo que somos un medio autogestivo que se sostiene con sus suscripciones mensuales o aportes únicos que hacen en lahistoriaysumusica.com.ar. No te olvides de ponerle me gusta a este video, de suscribirte al canal, de seguirnos en Instagram y todas esas cosas que son muy importantes para poder continuar con La Historia y su Música. Muchísimas gracias por haber visto este video. Aguante Manuel Belgrano y